Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, ¿cómo estamos? Otro día más aquí en el barrio Al Rojo. Qué ganas tenía. Primero me quitaré las gafas, me voy a quitar la cadena porque hoy tengo a un invitado que quiero que le escuchéis bien. Y mis cadenas siempre hacen ruidito. Más barrio imposible. Solo os voy a dar una pequeña pista. El barrio de Orcasitas. Supongo que ya sabréis por quién hablo. Ay, Hincho. Aquello que tú dices, Dani, mi hermanito. Estamos activos, no bulto. Ha sido un placer, nos conocemos de hace un tiempo. Ayer estuvimos en la tienda del TIC juntos y no podía evitar de traerte aquí. Voy a hacerte, sé que la gente sabe quién eres, te conocen, pero voy a querer sacarte lo que yo no sé. Por ejemplo, yo sé que te llamas José. ¿Cómo vino el nombre de Hincho? El nombre de Hincho viene en el barrio, tú sabes. Yo en verdad no me llamo José. José se lo dije al roncero por decírselo así, para trolearle. Tú sabes, mi nombre verdadero es David. ¿Me entiendes? El del DNI, David. Pues mira, una cosa que sabemos. Sí, pero para todo el mundo soy José. Tú sabes que cuando ¿Sí? En el barrio, para que la gente no sepa, ¿me entiendes? Cuando tu mote, para que la gente no sepa cómo te llamas de verdad, que estás en otro barrio, ¿cómo te llamas? José, que hay José en todos los lados, pues. Ya. El José de ahí viene. Y entonces Hincho. El Hincho viene del barrio también después de eso, ¿me entiendes? Ya el mote de mira este Hincho, unas mujeres me pusieron eso. Es que claro, a mí Hincho no es lo mismo porque es Hicho. Es Hicho, sin J, sin N, sin N. Que viene de gitano. Sí, a los funcionarios en la cárcel exacto, les llamaron los hinchos para que no supieran que les llamábamos funcionarios. Sí, exacto. Entonces, hubo un momento que hincho me sonaba y digo, pero no puede ser por eso. Es sin N, exacto. Claro. Es Hicho solo, así. Y entonces ahí tiro. Y entonces, claro, la pregunta que supongo que se estarán haciendo todos los chavales, claro, todos los chavales que están, a mí me siguen muchos, como yo digo, medio delincuentes, sí, o delincuentes enteros, y que la verdad ahora la música es una forma de quitarte de la calle. Sí, sí. Hay mucha gente ahora que usa esa. Sí, pero tú sabes, hay mucha gente también que lo usa ¿me entiendes? Como pero bueno, cuento. No hablemos de la gente. Yo quiero de ti. Tú empezaste en Orcasitas, en tu barrio, en el barrio, ¿no? Tú sabes, Orcasitas es un barrio, ¿cómo te digo? ¿Me entiendes? Un barrio marginal, obrero, ¿me entiendes? De clase media baja, ¿me entiendes? Que hay muchas zonas sin asfaltar. Ahora hoy en día está bien la mayor parte del barrio, pero en la época yo soy del 91, ¿me entiendes? Yo tengo otra forma de ver las cosas. Yo no me crié con mi móvil así de pequeño ni nada. Yo tenía que llamar a mi amigo al telefonillo y tú, ¿me entiendes? Yo tengo otros valores, yo camino con respeto y todo, que ya se os ha perdido hoy en día, Dani. Sí, por verdad. Sí. Tenemos otra forma. Yo me llevo bien contigo yo camino por eso. de otra manera, mi hermano, ¿me entiendes? Yo camino, ¿me entiendes? Con gente así de tu quinta, que me han enseñado eso, me han inculcado que el respeto, no grupitos, no, ¿me entiendes? Me han inculcado esas cosas. Entonces, en la calle tú puedes salir de la música también, ¿me entiendes? Pero lo que te digo, hay gente que no está en la calle y quiere salir de la calle haciendo música, ¿me entiendes? Pero en tu caso, yo te lo dije la primera vez que te conocí, cantas como hablas. Entonces, claro, yo creo que fue muy sencillo, ¿no? El tirarte a la... No sencillo, sí, no digo que es fácil. A lo primero, pero cuando yo empecé, la primera vez que yo empecé, yo quería tener un flow y todo, entonces forzaba, me ponía como, ¿me entiendes? Entonces sonaba más mariconcito. Pero luego, con el tiempo, cuando ya estaba así, que no sé ni por qué lo hice, dije, me aburro, voy a hacer una canción, y cuando la grabé así con otro flow, que fue mi flow normal, así. ¿Cuál, te acuerdas? Sí, la de Llégale a mí. Llégale a mí, la canción de Llégale a mí. Y la escuché y dije, mierda, me da pila de notas. Y ya empecé a grabar así con ese flow. Pero en verdad fue un tiempo, como 2 o 3 años, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pregunta básica. ¿Te han jodido los poligomas tiempo? Ahora ya no tanto. No, ahora no. Ahora ya saben quién eres, pero ahora me dan la mano, ¿me entiendes? Me saludan bien. Hay otros que al ver que soy el Hincho les da rabia y también me quieren buscar la vuelta. Aún seguimos, ¿no? Sí, aún seguimos, pero me han puteado, en verdad, Dani, tú sabes.
yo he estado preso sin hacer nada y siendo inocente, ¿me entiendes? Eso También, jode. eso jode mucho, casi me vuelvo loco, ¿me No, entiendes? no, no, También yo- he hecho cosas y no he entrado, ¿me entiendes? También me he librado de muchas. Bueno, yo a veces no me gusta hablar, me gusta hablar, pero, Sí, pero hay que cosas, siempre sí. lo digo, que cuando a mí me Entiendo. preguntan por la cárcel, digo, lo jodido es estar en la cárcel siendo Sin inocente. estar, claro, a mí me pasó eso, ¿Eh? ¿me entiendes? Yo desgraciadamente he entrado un par de veces más, ¿me entiendes? No solo ha sido una vez, he entrado tiempo, he entrado meses, ¿me entiendes? He tenido un par de Lo sé, entradas lo sé, por de- eso- de menor. Yo me alegra cantidad de esto, ¿no? Que te pasa a ti o que pasa a Morat, que también son chavales que habéis nacido en barrio, vais con la humildad de barrio, y por suerte habéis tocado, ahora estáis petados. Ahora mismo, ¿qué proyectos tienes? Tengo un par de proyectos, ahora me voy a República Dominicana el miércoles. Con los voy a más República petados del Dominicana. dembow, Voy a hacer par de psicopatadas con par de gente allí que no quiero dar mucha luz hasta que no los tenga porque son proyectos importantes. No es como con otro rapero que no es tan importante que puedo decir, mira, va a salir un tema con fulano. Pero tengo un par de trabajos que si se dan, ¿me entiendes? Con Dios delante van a marcar un antes y un después. Y ahora vamos a tocar un tema. En esta cuarentena todos nos liamos a hacer directos y voy a sacar un tema que es conflictivo porque cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Y es el tema de los gays, todo el LGT, ¿no? Ya has dicho Abelita, mira. Vamos a ver. Yo primero dejo, porque yo me acuerdo que te vi en ese directo, ¿no? Y tú lo dijiste muy tranquilamente. Tú no te metiste en absoluto con ninguno, con nadie. Y entonces yo aquí quería hacer eso, ¿no? Partir una lanza a tu favor, porque yo te conozco realmente. Y entonces yo he estado contigo, hemos tenido a gays al lado, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Y entonces ahora vengo a eso porque ahí en el directo pues empezaron a hablar y me gustaría que tú pusieras las Eso, cosas. Dani, mira, esos son los extremistas, los colectivos extremistas, ¿me entiendes? Porque hay homosexuales que no se sintieron ofendidos, después de eso me han mandado mensajes bisexuales mostrándome apoyo, uno a la nueva canción, y yo me he entrado a su Instagram y he visto que tiene la banderita del colectivo Por supuesto, homosexual, sí. LGTB, ¿me entiendes? Entonces se han dedicado a hacerme como una especie de, vamos a hacerle un bullying al Hincho, de una campaña homófoba. Eso es buena publicidad. Es buena publicidad, exactamente. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso se hizo trending topic en Twitter. Cuando yo, por ejemplo, voy a donar regalos así a los niños pobres, nos hace trending topic. Sí, no, ¿Entiendes? ese, que claro. yo haga un comentario que está en contra de tu comentario, que eso ya es una dictadura, mi hermano, que tú quieres luchar por tus derechos, esa no es la forma No. de que la gente acepte que tu homosexualidad, no es la forma, no es decir que yo soy un retrógrado ni un homófobo, esa no es la forma. Es que para mí yo no tengo por qué estar de acuerdo con que dos hombres se casen ni nada, ¿me entiendes? Yo simplemente tengo que respetarlo y ya está. ¿Tú eres feliz con un hombre? Pues cásate. Allá tú. Exactamente, No, ¿me no, no, entiendes sí, lo que es te que- quiero decir? Yo no me gustan los hombres, me gustan mucho las mujeres, ¿me entiendes? Mucho. Entonces, si tú quieres que te gusten los hombres, mejor más mujeres para mí. No es que yo sea un homófobo de que, no quiero maricones a mi lado. A mí me pide un gay una foto y yo me hago una foto con él, recalcar, porque eso es muy importante que la gente lo entienda. Son los colectivos extremistas, que como tú no apoyas su causa y dices algo, yo que me ven una figura pública, que hay mucha gente que me apoya, y al yo tener ese, dicen, no, que es que te van a seguir. Mentira, no me van a seguir, ¿me entiendes? La gente hace lo que quiera, hay mucha gente que lo piensa y a lo mejor no lo dice, ¿me entiendes? Pero yo lo digo porque me apetece y no voy a ser un falso, ¿me entiendes? Y si no estoy de acuerdo contigo, no tienes por qué decir, que sacar las cosas de contexto, porque yo realmente no he dicho nada que... La No, gente se enfada por la es la que lo famosa vi, frase, es que mira, por- es que la famosa frase es que yo digo, no es normal, es común, ¿me entiendes? Pero es que ahora mismo yo quiero que tú busques un diccionario, si lo puedo buscar en el móvil, lo que significa normal. Normal y Porque ahora común. parece que yo soy el que no tiene estudios y sé hablar mejor que los que tienen estudios, porque no saquemos la cosa de contexto. La normal tiene un significado que se aplica para Normalidad. una cosa, Sí, que sí, es sí, normal. sí.
Y ¿me común entiendes? también. Y común también, o sea, no es normal que una mujer para por inseminación artificial. No, Pero es común, porque sí. ahora hay muchas, pero no Por es normal. supuesto, pero no es normal. ¿Me Lo entiendes? normal, que sí, No que es normal, ¿me entiendes? Es que hay muchas cosas tengo normales. 8 novelas escritas y algo de Entonces, literatura tengo. Es lo que digo, no es normal que dos hombres se casen, o que dos hombres tengan un hijo, es que no, es normal. Es común, pero porque ahora está pasando y ahora pueden adoptar muy bien. Si la gente lo ve bien y todo, yo no soy quien para jugar la vida de nadie, ¿me entiendes? Ya, pero que tampoco me quieran comer porque yo apoye y que, No, y me es tenga que hacer homosexual. que por a eso la mala, quería ponerlo, porque por no, eso quería ¿me entiendes? ponerlo, porque yo estuve en el Claro, directo no, y me ese. alegro, en verdad, mira, me alegro que toques el tema. Porque me supo mal, porque yo veía cómo iban lanzando ahí las tonterías, porque eran tonterías, es lo que tú dices, cuando uno es extremista y no sabe dialogar, pues ya no hay que dialogar, eso lo tengo claro, y por eso quería sacar este tema, porque pero también te vi, que además es eso, que yo te conozco y yo digo, pero ¿cómo pueden ser tan, no retrógrados ellos, sino solo lo suyo? No pueden pensar, y sí, además también, que tú no Dani, dijiste nada anormal, sino es que lo expresaste tan bien y como lo has hecho ahora. Una cosa es normal y ahora es común. Común, claro, Pero, que no tiene que ser malo, porque no he usado la palabra malo, ¿me entiendes? Entonces, le he usado lo que... Y si tú te das cuenta tampoco, si es otro rapero que lo dice, o yo llego a decir otras cosas más peores, si yo le llego a faltar el respeto de verdad, me hubiera cerrado muchas puertas, ¿me entiendes? Hubiera sido mal la campaña que me hubieran hecho. Al fin y al cabo, yo sigo sacando mi música normal, tampoco es tanto el daño que me ha perjudicado eso. Todo lo ¿Me contrario. entiendes? Porque hay mucha gente, repito, del colectivo homosexual que me sigue apoyando tan te habrán normal, dado saben, apoyo y ¿me entiendes? Y después de eso he visto y he hecho fotos como que nada es nada, Es ¿me que no, entiendes? es que- Y es que yo no soy homófobo, a mí me da igual lo que me diga, ¿me entiendes? Porque a mí me dicen, drogadito, ellos no saben si yo huelo, si yo me inyecto, ellos no saben, ¿me entiendes, Dani? Soy un drogadito, yo digo que soy un drogadito, Yo, claro tengo que a todo el sí. mundo diciendo que soy un drogadito porque lo digo yo, Dani, ¿me entiendes? Y llevo sin saber lo que es la droga. Ahí está, ¿me entiendes? mira yo que he tomado de todo y aún sigo... ¿Tú tomas cocaína? Pues vale, y desde el 91 no he probado la cocaína, pero ¿qué les vas a decir? ¿Vas a estar discutiendo con Claro, ellos? ¿no? Sí, bueno, pero este tema quería sacarlo para eso, para que se quedara ya ahí, No, y me alegro que que lo lo saques. sepan bien, que nosotros no somos homófobos ninguno, lo único que es lógico, que a mí me gustan las mujeres y no me fijo en los tíos, pero que ellos hagan lo que quieran, Claro. eso está clarísimo. Yo ahora me he metido un poco en la música, y estoy aprendiendo, porque no tengo esa facilidad que tú tienes, porque eso te viene innato. Una cosa es cuando uno es genio como tú, y sí, de verdad, igual al decir que hablas como cantas, eso es una genialidad, no todo el mundo lo puede hacer. Yo cuando me meto en un estudio y para grabar 4 frases que he metido, 7 me tiene que estar ayudando a meter las canciones porque no me entran a mi forma de hablar y tiene que ponerse él encima. Yo cuando te veo a ti, claro, que lo haces todo tan natural, ¿tienes estudio? ¿Vas a trabajar con otros estudios? ¿Cómo lo haces? No, ahora mismo me he comprado un estudio para ponérmelo yo en mi casa, lo tengo ahí montadito, una tarjeta de sonido, todo bacano, ¿me entiendes? Profesional, pero lo tengo en mi casa, en el salón, para yo montarme mis voces y mandarlas que me editen, ¿me entiendes? Claro. Que es lo importante. Yo me voy al hotel, me lo traigo, puedo grabar en Barcelona ahora si quiero, ¿me entiendes lo que te digo? Para montar lo que vienen siendo los proyectos importantes, los que sé que van a correr bien, que hay que invertirle dinero y eso lo grabo en otro estudio. La canción tú ya la has escuchado, la de Bandoleros, me gustó mucho también, aparte cuando me la enseñaste, ya luego la escuché que dije, mira qué cabrón, qué guapo le ha quedado el tema. Me gustó. Estoy La tirando, verdad, que te doy enhorabuena, Dani, poquito a poco, sé Poco a que poco. ya Y verás. eso, Dani, es porque, mira, hay gente, es como si tú le enseñas ahora mismo ahora mismo yo voy a un taller y me va a decir uno, toma, desmonta el coche. Pues, que veas, no le vas a saber ni quitar la rueda, Dani, ¿me entiendes? Pero si me quedo ahí me va a enseñar, pues al fin y al cabo, con el tiempo, a lo mejor voy a ser el mejor mecánico. Sí que espero aprender un poquito. Eso no es malo, porque hoy en día hay muchos raperos. Tú porque ya tienes otra edad, ¿me entiendes? Pero Yo hay tengo un raperos- background detrás mío que puedo Tú decir eres- tú muchas sabes, cosas. Pero hay raperos que empiezan así, les empiezan a hacer eso desde a lo mejor desde una corta edad, desde 15, 20 años. Les empiezan a hacer eso. Entonces ya ellos cuando tienen 25 ya son independientes. Sí. ¿Me entiendes?
Pero hay muchos raperos, artistas que hoy en día, ya no tantos raperos, reggaetoneros y... Más reggaetón, sí. Artistas así que están sonando mucho, son mundiales Y son se así, lo hacen ellos. se lo hace la gente. Pero es no que bueno, cantan yo ni nada, creo solo que son la imagen. la música urbana en general, Es lo que hay. Mira, llega un metamos, momento- metamos música urbana, rap, trap, reggaetón, lo que está sonando en la calle, yo creo que es así. A mí, por ejemplo, me habla Sony y yo digo, coño, ¿por qué no me quieren dar 1 millón la Sony o 2 millones? Porque si fuera Alejandro Sanz hace 10 años ya se lo hubieran dado. ¿Qué pasa? Que yo como vengo de un barrio se quieren aprovechar porque saben que no he visto 1 millón en mi vida. ¿Me entiendes, Dani? Entonces se quieren aprovechar, no, te doy 50.000, te doy 500.000, te doy 300. No, mentira. ¿Qué pasa? Si es Alejandro Sanz, sí, que ya no va a salir ningún Alejandro Sanz, que lo que está en la música urbana, Es que eso, vas a tener es que hablar música. con los raperos, que los raperos no tienen que ser tontos y decir, ay, 100.000 euros, güey, No. que me hago rico, mentira. No. Pídele tu moña como si tú fueras Ricky Martin, ¿me entiendes? No te lleves de eso, No, de no, verdad, todo lo- porque hoy en día el rapero es el nuevo. Mira, yo le digo a mis amigos los negros, les digo, oye, yo soy el nuevo Julio Iglesias. ¿Por qué? Sí. Porque yo, mira, de España me he ido para el patio, estoy rompiendo por fuera de España, ¿me Sí. entiendes? Va a comprar una casa afuera como el rey, yo me voy, vecino de Don Juan Carlos, una casa al lado de Don Juan Carlos, ¿me entiendes? Y bacanísimo. Bueno, yo la verdad que me he quedado, ya lo he dicho, que siempre lo que más me jode o lo que más me hubiera jodido es pagar cárcel siendo inocente. Tú me has dicho que te pasó, ¿qué te pasó en verdad para que te metieran en la cárcel inocentemente? Pues me pasó, mira, que yo estaba con mi novia, era su cumpleaños hace mucho. Eso fue en el 2014. Estaba... Y me agarraron, lo tenemos. Un código 8 me saltó, ¿me entiendes? Entonces yo digo, mierda. ¿Cuánto estuviste? Estuve 6 meses preso. Le enseñaron muchas fotos y la señora dijo, este es, y señaló a mí, porque era una gente que se parecía a mí. Punto. Yo en esa época no tenía tatuajes ni nada, no tenía este rostro peculiar como Que ahora. sí, que ahora es más ¿Entiendes? fácil, pero eras un tío normal. Era un marroquí que hizo el Sí, robo, sí, ¿me sí. entiendes? Y a mí me vieron así, Sí, sí, dijeron, morenito, no, sí, sin tatuajes, pelo pues ya rizado, A los que quieran empezar, que no se dejen meter mierda a la cabeza de sus amigos, de la gente que no son sus amigos, porque a lo mejor le dicen, no, eso es una mierda, no hagas eso, es ridículo. La verdad, hermano, que mira, me inspira mi gente mucho, mi barrio, me inspira pila. Dani, lo que te pasa o... Sí, no solo lo que me Bueno, pasa muchas a mí. veces sí que tienes canciones Sí. muy tuyas. Muy mías. En verdad yo me inspiro mucho de la gente mía también, de a lo mejor que yo veo que a mi amigo le pasa esto, y lo escribo así, ¿me entiendes?